Desórdenes mentales, módulo 14. En este módulo vamos a hablar de las condiciones de salud mental más prevalentes y vamos a presentar también los aspectos psicofisiológicos de las mismas. Comenzamos con la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno debilitante caracterizado por déficits perceptivos, emocionales e intelectuales, pérdida de contacto con la realidad e incapacidad para funcionar en la vida. La esquizofrenia es un tipo de psicosis que simplemente significa que el individuo tiene disturbios severos de la realidad, de la orientación y del pensamiento. La esquizofrenia es la más severa de las enfermedades mentales y es particularmente temida por el extraño comportamiento que produce en muchas de sus víctimas. Tampoco la esquizofrenia discrimina por clase social. Cerca del 1% de la población mundial padece de esquizofrenia. Por otro lado, es una de las condiciones de salud mental que parece que está disminuyendo. Le cuesta a la economía norteamericana alrededor de 156 millones de dólares. Fue acuñado el concepto esquizofrenia en 1911 por el psiquiatra suizo Eugene Boole. El concepto significa mente dividida. Sus síntomas son alucinaciones, escuchar voces, creencias exageradas, paranoia, desorden de pensamientos, emociones inadecuadas y alejamiento. Se recomienda que se hagan análisis neurocientíficos para diagnosticar adecuadamente la condición. Continuando con la esquizofrenia. Los síntomas agudos se desarrollan repentinamente y suelen ser más receptivos al tratamiento. El pronóstico es razonablemente bueno a pesar de recaídas breves. Los síntomas que se desarrollan gradualmente y persisten durante mucho tiempo con un pronóstico deficiente se denominan como crónicos. La mayor parte de las personas pueden recuperarse de esta enfermedad, especialmente los que responden a drogas antipsicóticas. En pacientes estudiados en un periodo de 20 años de haber sido diagnosticados con esquizofrenia, 22 se recuperaron totalmente. 43% mejoraron, 35% se quedaron igual o empeoraron y 56% estaban empleados. Así que podían trabajar con el diagnóstico y la sintomatología de la condición. Continuando con la esquizofrenia. Esta tiene un componente hereditario que se ha validado a través de los estudios con gemelos idénticos y fraternos adoptados y sin adoptar. Se sospecha que al menos 108 genes intervienen con la esquizofrenia, pero la misma es de un 5%. Estos genes están típicamente relacionados con el neurodesarrollo y la plasticidad, la neurotransmisión, con neurotransmisores como la dopamina, el glutamato y los canales de calcio, las respuestas inmunitarias y la actividad hormonal. El gen DISC1 parece cambiar cómo las neuronas se desarrollan y migran al interrumpir un sistema de mensajería en las neuronas en áreas involucradas al aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. Dos tipos de esquizofrenia. Los síntomas positivos implican la presencia o la exageración de comportamientos tales como delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado y comportamientos motores anormales. Los síntomas negativos se caracterizan por la ausencia o insuficiencia de comportamientos normales e incluyen la falta de afecto, emoción, la incapacidad para experimentar placer, la falta de motivación, la pobreza del habla y la alteración de la atención y las interacciones sociales.
Hipótesis de la dopamina. La esquizofrenia involucra actividad excesiva de dopamina en el cerebro, por lo que los antipsicóticos bloquean el receptor dopamínico D2. También está la hipótesis de la prominencia aberrante, que esto significa que la persona esquizofrénica genera altas cantidades de dopamina que aumentan en los circuitos atencionales y motivacionales que hacen que los estímulos ambientales se perciban más significativamente. Más allá de la hipótesis de la dopamina, el exceso de bloqueadores de dopamina genera discinesia tardía que provoca temblores y movimientos involuntarios donde se bloquean los receptores de dopamina y se mueren las neuronas en los ganglios basales. Otro método que se utiliza para tratar la esquizofrenia es usando neurolépticos, donde su efecto genera un aumento compensatorio en los receptores D2 en los ganglios basales. Teoría del glutamato. Aumentos en los receptores de glutamato aumentan los niveles de dopamina que generan los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Anomalías en el cerebro de un esquizofrénico. Disminuye la materia gris y blanca del cerebro, que afectan desde luego la inteligencia. Generan déficits en cerca de 50 áreas del cerebro. La frecuencia de estas deficiencias se encuentra en los lóbulos frontales y temporales, nuevamente vinculados a la inteligencia. La activación en el hipocampo implica los síntomas psicóticos. Hay agrandamiento en el área ventricular. Anomalías en el cerebro de un esquizofrénico. Disminuye la materia gris y blanca del cerebro, lo cual afecta la inteligencia y los procesos de toma de decisiones. Se generan déficits de cerca de 50 áreas del cerebro. La frecuencia de estas deficiencias se encuentra en los lóbulos frontales y temporales. También la activación en el hipocampo explica los síntomas psicóticos. También se encuentra un agrandamiento en el área ventricular. Continuando con las anomalías en el cerebro de un esquizofrénico. Hipofrontalidad. Aquí disminuye la actividad en la corteza prefrontal dorsolateral. Para evaluar la hipofrontalidad se usa el Wisconsin Card Sorting Test. En tiempos recientes, los científicos han comenzado a dar énfasis a la calidad de las conexiones neuronales y sincronicidad de estas, más que enfocarse en áreas del cerebro específicas. La nicotina parece mejorar los síntomas de la esquizofrenia. Orígenes ambientales y anomalías en la transmisión. Lesiones en la cabeza han llevado a que personas se enfermen de esquizofrenia. Dependiendo la edad, aumenta la probabilidad de enfermarse. El estrés causado por una lesión es una variable moderadora en la predicción de la esquizofrenia. El tipo de parto influye en la posibilidad de convertirse en esquizofrénico. Las personas que nacen en invierno y primavera tienen mayores probabilidades de contraer esquizofrenia debido a los virus y bacterias que surgen durante esas épocas. La esquizofrenia como enfermedad del desarrollo. Se desarrolla la esquizofrenia temprana cuando en el tercer semestre de vida miles de neuronas no emigran de los lóbulos temporal y frontal hasta la corteza cerebral. Surge una deficiencia de una proteína que ayuda a la migración y que se conoce con el nombre de relin y que afecta el hipocampo y la corteza.
Desórdenes de estados de ánimo. Los trastornos afectivos o de estado de ánimo incluyen trastornos depresivos, manía y trastornos bipolares. Casi todos nosotros ocasionalmente experimentamos depresión, un intenso sentimiento de tristeza, nos sentimos deprimidos por las notas o calificaciones, una mala relación o la pérdida de un ser querido. Esta depresión reactiva puede ser severa, pero la depresión mayor va más allá de la reacción normal a los desafíos de la vida. En el trastorno depresivo mayor o unipolar, una persona a menudo se siente triste hasta el punto de desesperación por semanas a la vez, pierde la capacidad de disfrutar de la vida, las relaciones y el sexo, y experimenta pérdida de energía y apetito, lentitud del pensamiento y perturbación del sueño. En algunos casos, la persona también está agitada o inquieta. El estrés es a menudo un factor que contribuye, pero la depresión mayor puede ocurrir sin razón aparente. La manía implica exceso de energía y confianza que a menudo conduce a esquemas de grandiosidad. También se le llama que uno está en un estadio mánico positivo. La disminución de la necesidad de dormir, aumento del impulso sexual y abuso de drogas son aspectos comunes. En el desorden bipolar, una persona alterna los periodos de la depresión y cualquier manía, o bipolar 1 o hipomanía bipolar 2. La manía puede ocurrir en ausencia de la depresión, pero esto es raro y el tratamiento es el mismo que para el desorden bipolar 1. Continuando con los desórdenes de estado de ánimo. Además, los pacientes bipolares 1 demuestran a menudo características psicóticas tales como delirios, alucinaciones, paranoia o comportamiento extraño, que ha llevado a psicólogos a considerar la bipolaridad 1 como desorden del puente entre la esquizofrenia y la depresión. Finalmente, hay una tercera categoría principal de desorden bipolar, llamado desorden ciclotímico, en el cual los individuos crean ciclos rápidamente entre la hipomanía y la depresión leve. Continuando con los desórdenes de estado de ánimo. Existe evidencia parcial de que los desórdenes de estado de ánimo son heredados. Se sabe que estos desórdenes son diferenciados genéticamente. Hipótesis de la monoamina. Esta implica que la depresión va a generar una reducción en la actividad gracias a la ausencia de norepinefrina y serotonina. En términos de la sinapsis, una pobre sinapsis. Todos los fármacos antidepresivos efectivos aumentan la actividad de norepinefrina o serotonina o ambas en la sinapsis, por tanto hay que usarlos. Y esto lo hacen de diferentes formas. Continuando con los desórdenes de estado de ánimo. La terapia electroconvulsiva es más eficiente que el uso de antidepresivos en una relación de 79% contra 54%. No es una terapia de alta duración. Los antidepresivos tienden a modificar la sinapsis neuronal. También los antidepresivos mejoran la plasticidad cerebral y no necesariamente la neurogénesis o la generación de nuevas neuronas. Cuando se afectan los ciclos circadianos, o sea, se alteran los patrones de sueño, se generan problemas de sueño que complican dichos desórdenes. Se usa fototerapia para mejorar dichas condiciones. Otro ritmo que es importante en los trastornos afectivos, la depresión de algunas personas se eleva y cae con las estaciones o épocas del año y se conoce como trastorno afectivo estacional, como por ejemplo cuando dicen que la mayor probabilidad de uno deprimirse es en la Navidad. Se ha comprobado que la mayor parte de los casos
de depresión se genera durante el ciclo navideño. Esto es en un ciclo circuanual o circanual que uno sigue con los cambios estacionales, como los catarros también. ¿Sí? La mayoría de los pacientes tristes están más deprimidos durante el otoño y el invierno, pero también mejoran en primavera y verano. Continuando con los desórdenes de estado de ánimo. Para el desorden bipolar, el litio, que es un metal administrado a manera de litio carbonato, ayuda a balancear los estados de ánimo de los pacientes. Impacta varios neurotransmisores al mismo tiempo. Los pacientes con desorden bipolar están más propensos a cometer suicidio. Anomalías en el cerebro y desórdenes afectivos. Al igual que con la esquizofrenia, los trastornos afectivos se asocian con anomalías estructurales en varias áreas cerebrales. Un tamaño del ventrículo más grande sugiere la pérdida de tejido cerebral, pero las reducciones son pequeñas y no siempre se pueden encontrar y medir adecuadamente. Una revisión de numerosos estudios de la depresión revela déficits del volumen en áreas prefrontales, especialmente la corteza dorsolateral y la corteza cingulada anterior, como en el hipocampo, pero también hay un crecimiento del volumen de la amígdala. Otros desórdenes. El desorden o el trastorno de estrés postraumático o PTSD es una reacción prolongada de estrés a un evento traumático. Es típicamente caracterizado por pensamientos e imágenes recurrentes o flashbacks, pesadillas, falta de concentración y sobrereactividad a estímulos ambientales, tales como ruidos fuertes. Desórdenes de personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de 10 trastornos relacionados que se caracterizan por un patrón de comportamiento relativamente inflexible que es diferente de sus pares, tiene un inicio alrededor de la pubertad a la adultez joven y causa angustia o incapacidad para funcionar en la sociedad. Continuando con los desórdenes de personalidad. Los patrones típicos del comportamiento incluyen la desconfianza y la suspicacia o paranoia, relaciones sociales e interpersonales inestables, asocial, evitante, dependiente, fronterizo, problemas con el control y la atención, obsesivo-compulsivo y disfunciones emocionales, la inestabilidad y el narcisismo. Los trastornos más comunes son trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. También el trastorno de personalidad fronteriza. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno obsesivo-compulsivo consiste en dos comportamientos, obsesiones y compulsiones que ocurren en la misma persona. El desorden afecta cerca de 2.6% de la población a través de sus vidas. Una obsesión es un pensamiento recurrente e incontrolable. Una persona puede ser molestada por una melodía que produce mentalmente una y otra por los pensamientos problemáticos, tales como desearle hacer daño a una persona. La gente normal tiene pensamientos similares, pero para el individuo obsesivo la experiencia es extrema y se siente completamente fuera de control. Continuando con el trastorno obsesivo-compulsivo. Así como el individuo obsesivo es un esclavo de los pensamientos, el individuo compulsivo es un esclavo de las acciones. Las compulsiones son comportamientos rituales que se deben hacer para quitar la ansiedad de la atención. Son comportamientos que pueden aumentar en intensidad y frecuencia. Los estudios de la proyección de imagen de pacientes con desórdenes obsesivos compulsivos revelan cantidad creciente en la corteza orbitofrontal, especialmente en la convolución del cerebro orbital izquierdo y en los núcleos caudalados. Continuando con el trastorno obsesivo compulsivo. No está claro si estos aumentos causan esta condición o meramente los
aumentos de activación asociados con sus síntomas, tales como la preocupación. Sin embargo, tanto el tratamiento farmacológico como la terapia conductual reducen la activación del núcleo. Las reducciones de la materia blanca indican que hay conexiones deficientes entre el giro cingulado y un circuito que implica los ganglios básicos, el tálamo y la corteza, que dan la apariencia de una pérdida de control de impulso. Continuando con el trastorno obsesivo compulsivo, una indicación en esta red es que la actividad orbitofrontal no aumenta cuando requieren a los pacientes de la condición invertir una opción previamente correcta. Sus parientes no afectados muestran el mismo déficit, lo que sugiere que es genético. El trastorno obsesivo compulsivo afecta los ganglios basales que se relacionan con movimientos motores. Las enfermedades bacterianas pueden propulsar la enfermedad. Los antidepresivos ayudan a mejorar la condición. El síndrome de Tourette es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo que se relaciona con movimientos musculares o los famosos tics y ciertos manierismos. Se trata de mejorar con drogas antidopamilérgicas. Trastorno de personalidad fronteriza. Esta afección afecta el 0.5 y 5.9 de la población y se caracteriza por relaciones interpersonales inestables, mala imagen de sí misma e impulsividad. Los individuos con esta afección tienen un miedo intenso al abandono y al rechazo y a un deseo igualmente fuerte de ser amado. A menudo cambian entre sentimientos intensos de amor y odio, se involucran en comportamientos arriesgados como el juego y el exceso de velocidad y tienen un riesgo muy alto de suicidio y pensamientos suicidas. De hecho, del 8 al 10% de los individuos con esta condición se suicidan y son propensos a tomar medicamentos mucho más allá de las dosis recomendadas con el propósito de cometer suicidio. Trastorno de personalidad fronteriza. Continuando. Esta condición se hereda en un aproximadamente 40%. Los genes vinculados a la condición incluyen los responsables de los receptores de serotonina, los transportadores de serotonina como el 5-HTT-LPR, los transportadores de dopamina como el DAT1 y las enzimas que hacen o que contienen los neurotransmisores tales como la tirosina hidroxilasa, así como los genes que influyen en la neurona de supervivencia o el factor neurotrófico derivado del cerebro y muerte neuronal. Por lo tanto, el trastorno de personalidad fronteriza parece ser causado por la disfunción de los sistemas de serotonina y neurotransmisores de dopamina, así como por las disminuciones en el número neuronal. El gen MAOA está ligado tanto a comportamientos agresivos como al trastorno de personalidad fronteriza. Hasta aquí básicamente discutimos las condiciones de salud mental más prominentes y sus efectos en el cerebro.